Bienvenidos a Schoolinary, la escuela online de gastronomía que transforma personas y conecta culturas. Aprenderás con los mejores expertos de este sector y descubrirás el catálogo online más amplio de temáticas en torno a la gastronomía. Todas las semanas publicamos cursos nuevos. En nuestro podcast nos tomamos cada semana un café con un profesional del sector. Cada uno de ellos nos contará su experiencia y su visión sobre el mundo de la hostelería, que te ayudarán a entender mejor este apasionante mundo. Quédate con nosotros a tomar este café. Hola a todos, hoy viene a tomarse un café con nosotros Carolina Chinea, chef vegana y emprendedora tinerfeña con una historia profesional muy interesante. Combina diseño, arte y estética con un amplio conocimiento en cocina vegetal. Además es plant-based business trainer y estoy deseando que nos cuenten detalles sobre ello y saber un poquito más sobre esta profesión. Hola Carolina, bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestro café. Hola Lorena, muchísimas gracias por invitarme. La verdad que es un placer estar contigo ahora tomándome el primer café de la mañana, que es exactamente lo que estoy haciendo ahora. Así que muy contenta. Precisamente te iba a preguntar que si eras cafetera y cómo tú tomas el café. Sí, soy súper cafetera, pero es verdad que he aprendido cómo apreciar el sabor del café recientemente. Bueno, no recientemente, pero a lo mejor desde hace como, no sé, 10 años que tomo asiduamente café. A ver, cuéntanos. Me lo tomo de tres maneras distintas según lo que esté haciendo. En eso soy muy peculiar, sí. Mi lugar favorito del mundo son las cafeterías. Creo que es el espacio que para mí me hace sentir como en casa. Entonces, es fundamental para mí el primer café, que si puedo tomármelo en un sitio donde yo me sienta a gusto, donde me guste el personal, donde haya buen ambiente, buena música, se respire tranquilidad. Entonces, en esos momentos casi siempre me tomo un americano. Ujú. Pero tienen que saber hacerlo bien, porque es verdad que hay mucha gente que no controla la temperatura del agua y al final Se quema, sí. el primer sorbo es como, Dios mío, en vez de estar relajándome estoy sintiendo lo contrario. Entonces, me encanta el americano en una buena cafetería. Y luego en casa tomo café de filtro, uso el método de extracción que uso es el V60. Ah, como yo. Sí, es verdad porque en casa tengo más tiempo y entonces, bueno, entre que muelo el café, pongo el agua, peso el Claro. café, no es parte como del ritual de la mañana, me lo tomo con calma y sin prisa, siempre Es un con... momento para meditar también, ¿no? Es para estar concentrado solo en eso y Sí, más tiene como sus sonidos, ¿no? Yo también tengo esta la 60 y a mí me gusta esto de los sonidos, ¿no? Sonidos, ¿no? Cuando cae el agua, que además ya la oyes, cuando vas echando el agua, lo que dices tú, ¿no? Vas sí. echando el café o lo mueles y a mí todo además que está tan de moda era lo de los ruidos, esto se llama, lo del los vídeos estos que hacen con Dios, ¿no? Que se oye muy bien el ruido de Sí, cada cosa. Entonces esto es muy relajante. Ujú. sí, sí, me encanta. Pues entonces en casa sí. Y luego algo que mi hobby favorito es caminar. Ujú. Y si voy a caminar tranquilamente, sin hacer deporte, sino simplemente por el placer de caminar, siempre me pido un café con leche. Pero lo vas tomando caminando. Sí, sí, yo tengo mi tacita Sí, sí, sí. portátil y entonces voy Ah, siempre a mira. algún sitio y entonces me lo pido y a lo mejor lo disfruto un montón caminando. O sea que tengo esas tres. Oye, que me encanta, así como hay todo lo que decías, ¿no? Todo un ritual, me encanta. Y a lo largo de todos estos episodios que hemos preguntado a tanta gente cómo se toma el café, hay tantas maneras. Y yo creo que Sí. hay algunos que me han contado que no, que también que así sí depende del sitio y tal, pero con esta historia así tan chula como la tuya, yo creo que no, que eres la pera. Sí, sí, me encanta. Qué bien. Me encanta. De hecho, hay un ejercicio de creatividad que antes usaba mucho cuando daba clase al principio para un poco romper el hielo y para que la gente se conozca y empiecen a ser como un poco equipo. Y el ejercicio es dibujar cómo haces tú un café. Ah, Entonces, individualmente, cada uno dibuja el proceso de hacer el café y luego en grupo, al final tratamos de hacer solo una única manera de hacer café. Es súper interesante porque ahí descubres también cómo es la persona, ¿no? Qué le interesa, qué es lo importante para esa persona, si el tiempo, el sabor, la temperatura, o simplemente bueno, tener una especie de chute de cafeína. Entonces es súper interesante ver cómo, a nivel gráfico, ese ejercicio es muy interesante.
Sí, sí, hacerlo sí, sí, en sí. grupo. Claro, claro. Además, bueno, lo he dicho en la presentación, ¿no? Pero tú, bueno, ya nos contarás, porque tienes estudios también Sí, de arte y tal, ahora lo veré, y de diseño y tal, ahora lo veremos. Pero antes de entrar más en qué haces y a qué te dedicas, me presentaras tú, quién eres, de sí. dónde eres. Yo he dicho que eres de Tenerife, pero que te presentes un poquito más, dónde vives ahora. Vale, esa vez es una ¿Quién eres? pregunta. De hecho, he estado escuchando varios podcasts y me sorprende cuando la gente sabe definirse de una manera no tan rápida, ¿no? Y a mí me cuesta pensar, ¿no? ¿Quién soy, ¿no? Porque digo, ¿quién soy? Las cosas que yo hago, las cosas que me gustan, a lo que me dedico, Difícil. ¿no? Me parece Ujú. compleja la pregunta. Pero bueno, Sí, totalmente. empiezo por el origen. Yo soy de Tenerife, de las Islas Canarias. Me crié ahí y a partir a los 27 dejé la isla bastante tarde, porque es verdad que la gente con la que me he encontrado estos últimos 10 años son gente muy joven que deja sus lugares siendo muy joven y yo creo que yo lo dejé ya con cierta edad, no era tan joven. Estudié historia del arte, pero en realidad lo que quería haber estudiado era Bellas Artes, que era mi pasión. Desde niña yo siempre he querido, yo creí pensando que iba a montar un estudio, que iba a dar clases de pintura, no sé por qué, pero de niña siempre pensé que esa iba a ser mi vocación y lo tenía muy claro. De hecho, todo lo que tenía alrededor mío, todo tenía que ver con el arte, el dibujo, el diseño, y cuando empecé a estudiar Bellas Artes y me di cuenta de que no, bueno, yo pensé que no era tan talentosa, dije, bueno, pues entonces si no soy tan talentosa, al menos podré hablar sobre arte. Y de ahí que empezara la carrera de Historia del Arte, luego me especialicé en fotografía artística, hice un máster en diseño gráfico y multimedia allá por el 2003. Mm. Imagínate qué despasado puede estar ese máster. Y luego me especialicé en educación, que es creo que es el eje central de mi vida personal y de la profesión, de la profesional. Creo que la educación para mí es lo que, bueno, quizás es Mm. mi pasión La transmisión, en todos los sentidos, sí. conocimiento. Ujú. Sí, sí, pues bueno, esa en principio sería Eres. yo antes. Antes, ¿hasta qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa en tu vida para, ¿no? Hay un cambio ahí, porque he como chef. Entonces, Sí, cómo llegas a todo esto claro, nuevo? ¿cómo doy el Sí, salto a la cocina? Creo que como muchas personas que se dedican o que emprenden en el mundo vegetal, he coincidido con muchos perfiles como el mío, ¿no? Que empiezan estudiando una carrera o ejerciendo una profesión y al cabo de cierto tiempo algo sucede y deciden, ¿no? Cambiar de rumbo, ¿no? Entonces algo que nunca habías pensado que fuera a ser tu pasión, de repente se convierte, ¿no? En parte, la parte más importante de tu vida, se podría decir, que es trabajar en el sector de la alimentación vegetal. En mi caso fue de manera gradual, yo fui cambiando mi dieta sin saberlo, porque empecé a consumir más vegetales, a reducir la cantidad de carne y pescado, y de manera natural, sin saber ni siquiera que había etiquetas para eso, eh, me hice vegetariana sin saber que era vegetariana. Sí, es que es algo muy peculiar, ¿no? Pero a lo mejor hace 15 años o 20 años quizás no era tan conocido, por lo menos en totalmente. España, ¿no? Entonces, ni siquiera yo misma sabía que, como no estaba en un entorno, ni tenía gente como yo ahora, pues ni siquiera sabía que eso era algo distinto, ¿no? Un poco sin saberlo empecé a cambiar mi alimentación de manera como progresiva y empecé a eliminar ciertas, bueno, proteínas animales. En realidad también podría decir que por comodidad, porque estaba en Madrid, también trabajaba en una oficina y quizás me era más fácil empezar a preparar, bueno, cosas que no requirieran a lo mejor pues, el uso de proteínas animales, cosas más crudas, más vegetales. Y poco a poco, sin saberlo, fui, bueno, cambiando de dieta sin saber ni siquiera qué estaba haciendo ni que pertenecía a un grupo de personas que seguían un estilo de vida. La verdad es que era totalmente ajena, ¿no? Ajena a este mundo. Y de repente, esto es algo que ni siquiera recuerdo cómo fue, pero
llegó a mis manos un libro que se llama Comer animales, de un ensayista americano, a ver si recuerdo el nombre, Safran Foer. Y bueno, en la oficina en la que trabajaba había mucha afición por la lectura y entonces, bueno, yo cada semana escogía un libro y ese, no sé cómo llegó a mí, pero bueno, empecé a leerlo y la verdad que es un libro muy bonito que recomiendo a todo el mundo que lo lea, pero simplemente por el placer de leer, porque es un libro muy bien escrito, eh, habla evidentemente, como su título indica, sobre lo que supone el comer animales, pero es verdad que como lo plantea es una gozada leerlo, porque te invita a la reflexión, no se posiciona en ningún bando, simplemente Expone, eh, ¿no? Un poco expone lo... porque el escritor iba a ser papá y entonces empezó a preocuparse, ¿no?, por el tipo de alimentación que le iba a dar a su hijo. Y entonces a partir de ahí empieza a investigar y a la vez que investiga, en el libro va compartiendo muchos recuerdos personales, puntos de vista, tantos personales como profesionales y bueno, es una gozada leer el libro. ¿Y eso es lo que Entonces, te cambió algo? sí, cuando yo acabé el libro, empecé a tomar conciencia de lo que había estado haciendo en los últimos años. Y entonces me di cuenta de que tenía que seguir haciéndolo. Tampoco le di mucha importancia porque te digo, como no estaba tampoco en un entorno en el que bueno, eso fuera común, fue una decisión más personal y empecé a llevar un estilo de vida en ese momento muy, muy concienciada, era 100% vegana. Bueno, el veganismo no es solo una dieta, es un estilo de vida. eh, bueno, empecé a cambiar ciertas rutinas y ciertos hábitos y como en ese momento no había tantos restaurantes ni espacios donde se pudiera obtener este tipo de alimentación, empecé a cocinar yo más en casa. Ujú. Ojalá pudiera recordar exactamente qué cocinaba yo hace 10 años, pero ¿qué hacía? Esto pasa. Deberíamos tener un diario todo el mundo de lo que vamos haciendo porque luego se olvidan muchas cosas. Me encantaría poder volver a recordar Mm. esos almuerzos y ver qué hacía, ¿no? Porque sí Y que ver de dónde recuerdo, buscabas la inspiración también, ¿no? De dónde ver un poco de sí. dónde, porque era un poco todo como muy intuitivo, entiendo, ¿no? Porque Sí, de hecho te diré que en esa época sí que recuerdo que como yo trabajaba en la gestión cultural, lo que leía y lo que consumía tenía que ver todo con cultura. Pero es verdad que no leía ni consumía blog de alimentación, sino que lo que sí hacía era ir a muchas ferias, iba a muchos mercados, hablaba con mucha gente. Entonces empecé a incorporar esa parte en mi día a día, que fue como, vamos, fundamental, porque ya desde que empecé a cocinar ya no he vuelto a parar. Y es verdad que incluso tuve en mente abrir un proyecto de alimentación en Madrid, empecé a trabajar con unos amigos sobre abrir una tienda a granel en ese momento hace como 15 años, Mm. con una aplicación que te ayudara a hacer la compra. Bueno, ese fue quizás el primer germen, ¿no?, de pensar, bueno, a lo mejor puedo hacer de esto, ¿no?, mi carrera. Y Entonces, salir, o bueno, sea, salir del mundo, ¿no? Porque tú trabajabas en el mundo o sea, estabas en una oficina que no tenía nada que ver, o sea, no, no tenía nada que ver. pero en ese momento todavía no das el salto, ¿no? Entonces. No, no doy el salto. Es verdad que empiezo a tanteármelo, pero porque en realidad empiezo a disfrutar, ¿no? Y bueno, yo también soy muy curiosa y al final la comida es algo que se hace con las manos. O sea, lo haces sobre una mesa, uno se sienta a la mesa y es verdad que los temas relacionados con el arte también llevan mucho contacto con el material. Al final acabo viendo conexiones con mi vida pasada y la vida actual. Ujú. Pero en ese momento todavía no lo tenía claro porque yo era súper apasionada me gustaba mucho la fotografía y entonces estaba muy metida en el diseño de exposiciones, también en la formación. Bueno, trabajaba con un fotógrafo que era muy famoso, luego yo también desarrollé un proyecto de gestión cultural personal, pero hasta que no hubo una crisis, es que esto es muy curioso, todas las personas que yo conozco pasan por una crisis personal o laboral y entonces de repente hacen el cambio, ¿no? Algo en su cabeza dice, vale, ahora creo que es el momento. Y en mi caso, bueno, hubo una ruptura, parece raro esto hablarlo en un podcast, pero hubo un acontecimiento personal que impulsó el que yo dejara España y
me fuera a Londres a lo que hacen muchos españoles, que es a tomarse un tiempo para pensar y aprender inglés. Esa era mi intención. No tengo una historia como muy dramática tampoco, pero bueno, Bueno, di el salto. Pero es verdad que cuando llegué a Londres mi intención era seguir trabajando en el mundo de la gestión cultural y en el diseño de exposiciones, que es lo que venía haciendo yo antes. Pero no, claro, como no hablaba inglés, los 6 primeros meses fueron muy duros para mí, hice muchos voluntariados. Bueno, traté de ver de qué manera podía aprender inglés y a la vez poder trabajar en la gestión cultural, pero llegó un momento en el que me vi un poco desbordada porque recibía muchos no, y quieras o no, eso también, ¿no?, te va un poco minando la autoestima y bueno, fueron muchos no muy seguidos. Entonces, de repente, descubrí un curso de cocina cruda y como tenía ganas de conocer a más personas, gente, claro. claro, yo digo, y de explorar mi yo con el inglés en un ambiente 100% inglés, incluso fui hasta la universidad, estando allí también hice formación y todo. Pero bueno, dije, bueno, es un momento como que me apetecía hacer algo divertido, volver otra vez a retomar la parte de la cocina, y eso para mí fue como, yo en ese momento sentí lo que te comenté al principio cuando nos presentamos, ¿no? Sentí como la llamada. Dije, ay, creo que Es- esto, ay, aquí hay algo, ¿no? Como que me sentí, creo que esos 3 días fueron de los 3 días más felices que yo recuerdo. Fíjate. Sí, después, claro, después de haber En el estado seis curso, en meses, el curso de cocina, el primer curso de cocina que hacías el realmente. primer curso de cocina, y además era un curso de cocina 100% cruda, o sea, los que no conozcan lo que es la cocina cruda, es una cocina que no hay cocción. Ujú, Es decir, se someten los alimentos a una temperatura, pero no puede ser más allá de 41 grados. Bueno, ujú, dependiendo de quién te enseñe, es algo entre 41 y 43 grados, ¿no? ujú, Para poder preservar todos los nutrientes. Entonces, utilizas otras técnicas de ujú, cocina, siempre teniendo en cuenta eso, ¿no? ujú. Que no se puede pasar de los 41 grados. Entonces en ese momento dije, bueno, esto yo no me lo esperaba, ¿no? Salí de allí con muchísima energía, con muchas ganas de seguir conociendo, de aprender más y de entrar en contacto con ese grupo de personas. Yo creo que por primera vez me sentí que pertenecía a algo, Parte de algo. Ujú. sí, ¿no? Que antes a lo mejor, es verdad que dentro del sector cultural sí, yo me sentía parte, ¿no? Pero a nivel personal no conocía tampoco a nadie que tuviera Ujujú. los mismos intereses que los míos. Entonces, bueno, entonces decidí, vale, venga, vamos a buscar trabajo. Se ve que la gestión cultural no es la llamada ahora mismo, vamos a buscar trabajo. Entonces, como no tenía un nivel de inglés, bueno, la verdad es que solo sabía decir, hola, me llamo Carolina y soy de Tenerife. Es tal cual. Era lo poquito que manejaba, o sea, era muy, muy, muy poco. Entonces, como no podía tampoco trabajar en cualquier tipo de restaurante, bueno, hice como un estudio de los sitios en Londres donde había cocina vegana o a base de plantas, eh, y encontré 2 restaurantes crudiveganos. Y como yo es verdad que había empezado, mi introducción al mundo de la cocina fue a través del crudiveganismo, entonces vi que en uno de estos restaurantes buscaban a alguien como kitchen porter, que es la persona que se ocupa de recoger las mesas, de lavar. Y yo pensé, digo, mira, puedo estar en un ambiente donde puedo aprender muchas cosas y como no sé hablar inglés, no voy a tener ningún problema, me lo No van a tengo dar. el contacto con la gente, Pues claro. claro, yo Ujú. dije, me van a dar el trabajo segurísimo. Entonces, cuando llegué allí, que era un sábado, es que esto nunca se me olvidará porque yo llegué pensando que iba a ser la prueba para ser kitchen porter y la persona que era la dueña de ese restaurante, que se llama Tania Mayer, que es como, bueno, una gurú del mundo food y vegano de hace más de 10 años, una persona muy conocida, me dijo, no, Carolina, ahora no me hace falta kitchen porter, necesito a alguien que haga las bebidas hoy. Y yo digo, pero si yo no sé ni hablar inglés. Y me acuerdo, ella me dijo, no te preocupes, te va a salir muy bien. Me dio como un libro de recetas y bueno, me enseñó la sección donde iba a trabajar, era sábado por la mañana, Con mucha gente. mucha gente. Yo era la primera cara que veían cuando la gente entraba, era la mía, no la de las otras personas, exactamente la mía. Entonces imagínate,
tenía delante mía un montón de ingredientes que no sabía ni lo que eran. Es lo que te iba a Las decir. batidoras, no, no, porque yo leía y yo decía, qué será Cordyceps? ¿Qué será maca? Y luego buscaba las etiquetas, ¿no? Y digo, vale, esto es lo otro. Y luego aquello, te digo, empezaba a venir la gente, me preguntaban cosas, yo no sabía ni qué responderles, porque... Pero bueno, me lo tomé como un reto ese día y dije, Muy "Ah, estoy bien. aquí, ahora ya no puedo decir no". Y estuve casi 8 horas Sí. haciendo O sea, bebidas sin saber ni siquiera qué estaba haciendo. no. Pero es verdad que cuando terminó el día, ella como que vio algo en mí, esta persona, y me dijo, quiero que empieces el lunes. Así que ¿Y tú cómo te sentías ese día? O sea, al final del día, ¿estabas contenta yo de... ese día salí y no me podía, o sea, no entendí nada de lo que había pasado. Estaba Claro, eso es lo súper principal. contenta, porque además conocí un montón de gente ese día que me encantó y que no hubiera podido conocer de otra manera. Y fue súper emocionante. Aprendí muchísimas cosas solo en un día, entonces en mi cabeza lo único que, las únicas palabras que escuchaba era, vas a aprender todavía mucho más. Imagínate lo que has aprendido en un día, lo que puedes aprender si empiezas a trabajar aquí. Entonces, puedo decir que la manera en la que yo llegué en este mundo fue por una circunstancia, bueno, por una debilidad que era el no saber hablar el idioma. Ujú, ujú. No, creo que yo llegué a la alimentación a través, es verdad que a través de mi propia Actitud estilo de también y vida, estilo de vida. Ujú. pero la oportunidad y el salto creo que fue gracias a que yo no hablaba inglés, porque seguramente si hubiera hablado inglés hubiera seguido intentando, ¿no? Trabajar en lo tuyo o no En tener lo que esa... yo Sí, creía. en lo que, claro, sí, en lo que era lo tuyo. Sí, pero hay veces uno tiene que mirar, ¿no? Las debilidades o aquellas cosas que nos hacen sentir un poco más inseguros de otra manera, porque al final acaban convirtiéndose en una fortaleza. Y en mi caso, a lo largo de mis 10 años de carrera ya, lo que yo veía como un problema, que era el no tener la capacidad suficiente de comunicarme con el otro en un idioma que no fuera el español, eso se ha convertido en una ventaja. Ujú, ujú. Pero Sí, en una es lo que te ha ventaja, cambiado la vida. sí y no, y a día de hoy el hecho de que no hables un idioma ha permitido que yo desarrolle otras Ujú. herramientas. Y la gente Totalmente. que me contrata sabe que como yo no he sido capaz en su momento de poder comunicarme a través del idioma, he desarrollado otras. Y entonces puedo trabajar con equipos donde el idioma no es importante. Quiero Ujú. decir, he trabajado con equipos de muchísimos países, de sitios muy diferentes, con casi, evidentemente el inglés es siempre la lengua que se usa porque es la más común, pero no he trabajado con nativos ingleses y incluso podría decir que ni con personas que hablaran inglés. O sea, he Ujú, trabajado con gente que incluso tenía menos nivel que el mío. ujú, ujú. Pero como yo mis primeros años los desarrollé así en mi carrera, eso me ha... Sí, a lo mejor he enseñado a enfocarlo de otra manera y usar lo que dices tú, otras Sí, herramientas, ¿no? Pues mira, exactamente. vamos a ir un poco a esto, porque sí que me interesa, porque hemos ¿Vale? dicho al inicio, ¿no? El Plant-Based Business Trainer. Sí. Bueno, cuéntanos rápido cómo llegas desde ese primer día hasta ser este plant-based business trainer y en qué consiste, o sea, qué es, qué haces y cómo trabajas con tus clientes. Vale, O en quién son tus clientes principio, y cómo trabajas con ellos, sí. vale. Bueno, este fue el inicio de mi carrera. Yo empecé como barista en un restaurante crudo y vegano y luego el interés por saber más y por formarme pues fue creciendo. Entonces, en paralelo, mientras yo iba trabajando, es verdad que estuve un año en un sitio, luego tuve la oportunidad de trabajar en otros 2 espacios más, pero en paralelo yo me fui formando y en ese momento la única escuela que había era una en Estados Unidos que la lleva bueno, una persona dentro de mi sector, pues es alguien muy conocido que se llama Matthew Kenney. Seguramente todas las personas que me escuchen que estén dentro del mundo vegetal sabrán quién es. Y Ujú. entonces él tenía una escuela de cocina online y yo, bueno, a la vez que trabajaba me iba formando, hice varios niveles y mi primera oportunidad real dentro de la cocina me la dieron en Qatar.
Entonces, cuando yo terminé, bueno, cuando yo estuve 3 años en Londres y recibí esta oportunidad, que era marcharme con un grupo de personas a abrir el primer restaurante vegano de Qatar. Ujú, Y ujú. entonces ese fue mi primer trabajo en cocina 100%. Es como un punto de inflexión, igual que el primero fue, bueno, ser barista en esta cafetería cruda y vegana. Este para mí fue el momento en el que yo decidí, vale, esto es lo que yo verdaderamente quiero hacer, ¿no? Que es, quiero seguir creciendo como profesional, pero a la vez también quiero formarme y quiero formar equipos. Porque cuando yo llegué a Qatar, a mí nada más el primer día me dieron un grupo de 6 personas y el restaurante todavía no estaba abierto. Entonces, esas 6 personas ya estaban trabajando en un restaurante que no estaba abierto. No había ni siquiera menú, no había absolutamente nada. Entonces tenía que hacerme cargo de esas 6 personas durante 9 horas, durante 6 días a la semana. ¿Y qué tenías que hacer con estas personas? O sea, ¿cuál era tu misión? Mi misión era formarlos Co- sobre algo co- que en todavía no estaba cocina, en. claro, porque era un restaurante que no era, o sea, y era un restaurante que iba a abrir, ¿no? Como de Sí. cocina vegana, pero no sabían aparentemente mucho, ¿no? Claro, en principio todo estaba, ¿no? Sin montar, no estaba, el restaurante estaba en construcción, se había atrasado, ¿no? La construcción se había atrasado, entonces todo estaba como, cuando yo llegué todo se había ralentizado, pero ya las personas estaban allí para trabajar. Claro. Entonces, Entonces, y tú les tienes entre que que formar yo, en cocina, ¿no? Decir cómo elaborar una carta, cómo se hacía, cómo se hacían esas recetas, ¿no? Entiendo los procesos. ¿Es exactamente, esto? pero lo curioso es que ese era mi primer trabajo en la cocina al 100%. Entonces, me dieron 6 personas a las que tenía que formar cuando yo pensé que yo también tendría Te- que formarme. Entonces, eso hizo que yo acelerara el proceso. El tener Ujú. la responsabilidad de tener un equipo conmigo hizo Fue que lo que yo, te... Ujú, sí, que yo en las pocas horas libres que tenía todavía me formara más ujú. y creara un programa de la nada para poder, ¿no? Para poder Sí, tener ampliar, estas, sí, tener estas personas también formadas para cuando abriéramos estar todo el mundo, ¿no? Preparado. Y es verdad que a raíz de este proyecto pues me han ido saliendo otros, he o sea, que estado salió en. bien el proyecto, porque si te han ido salido más cosas, salió bien. Sí, sí, el proyecto salió bien. Uno de los restaurantes más bonitos en los que yo he trabajado, una cocina de ensueño. Esto también tengo que decirlo, ¿no? Porque no siempre se presta atención al espacio de la cocina. No, es el espacio oculto y el espacio que menos cuidado se tiene cuando, para mí es súper importante que se trabaje en un espacio que haya sido diseñado para ese tipo de cocina. Claro. Porque es verdad que me ha tocado a veces trabajar en sitios donde se diseña una cocina pensada, pues, por ejemplo, para un hotel, pero Mm, luego no tiene nada que ver el menú, ¿no? El espacio no está adecuado para el claro. menú. Entonces, en este sitio en Qatar sí que estaba perfectamente diseñado y a partir de ahí empecé a trabajar en otros sitios, ¿no? Me fui a Camboya también 2 años, a California, también hice otro proyecto en la India y luego he estado yendo y volviendo a España, ¿no? Tuve la oportunidad de abrir escuela, la misma escuela en la que yo había estudiado en Estados Unidos, abrió sede aquí en Barcelona. También tuve la oportunidad de montarla, de dar varios cursos y luego, quizás el tercer punto de inflexión en mi carrera fue la segunda vez imagínate que yo empecé mi carrera en Londres y luego el resto, 3 primeros años en Londres y luego los otros 7 alrededor del mundo. Y en el 2019 tengo la oportunidad de volver a Londres. Pero claro, ya vuelvo a Londres con un bagaje que no tenía la primera vez. Claro. Y ahí formo equipo con varios emprendedores y que habían montado una escuela y restaurante de cocina a base de plantas. Y ahí es cuando mi carrera da un salto, porque Ujú. ahí tuve la oportunidad de desarrollar cosas bueno, que han cambiado mi vida y hacen que sea la persona que soy yo. Que como bien dijiste al principio, yo me Ujú. llamo a mí misma Plant-Based Business Trainer, porque lo que hago es para mí el equipo está en el centro, la persona siempre está en el centro, al igual que la educación. Entonces, aunque sea para desarrollar una receta o para diseñar una cocina o para crear un concepto, yo siempre lo hago teniendo en cuenta que tiene que ser un training donde la formación
sea al 100%. Es Ujú. decir, que no sea solo el desarrollo de una idea o el desarrollo de una receta, sino que haya tiempo para formar a equipos. Para mí eso es súper importante. No formar equipos en cómo se desarrolla una receta, sino formar a equipos para que entiendan el concepto. Porque Mm. lo que sí que he notado que falta en mi sector es gente que entienda cómo es una cocina donde el producto es 100% vegetal. Se trabaja de una manera totalmente distinta. Y si tú no llevas a cabo, si ese estilo de vida no forma parte de tu estilo de vida y no te dan una buena Sí, las formación, herramientas y la formación para que luego tú seas capaz de ser independiente, ¿no? Y de poder desarrollar exactamente, tus propios recetas nuevas o conceptos, porque si no, efectivamente, te limitas a seguir una receta. O sea, aprender una receta sí, está bien, pero hay que ir más allá, ¿no? Que es lo bonito es algo que hacemos también en Culinaria. Intentamos también explicar en todos los cursos primero la filosofía de ese ingrediente, las técnicas posibles, no solamente seguir una receta, sino entender todo eso. O sea, que tú está bien, y sobre todo con un producto como el vegetal, como dices, que tiene un tratamiento tan específico y que hay que entender bien, ¿no? Desde la temporalidad hasta sí. las técnicas de cocción específicas para cada uno, el tratamiento, etcétera. ¿Y quiénes son tus clientes o cómo llegan a ti y qué es lo que te piden así de primeras y cómo Ay, en trabajas con ellos? principio, lo curioso es que los clientes que me llegan son como yo. Eso es muy curioso. Bueno, la mayoría son mujeres. Yo puedo decir que el 95% son mujeres. Ah, sí, Eh, sí, es que yo solo he trabajado con un hombre sí. en realidad. O sea, solo he ayudado dentro de este sector solo he ayudado a una persona que es encantadora, que es una persona súper conocida en Inglaterra, que se llama David Beth y bueno, es un crack. Y quizás sea la única figura masculina que está dentro de mi portfolio. Pero el resto son todo mujeres que no tienen ninguna relación con la alimentación a priori y que les sucedió algo muy parecido a lo mío, ¿no? Que a lo mejor llevaban entre 10, 15, 20 años, bueno, ejerciendo una carrera, bueno, pues, la mayoría de ellas se han formado y de repente sienten esta cosa que hemos llamado ahora mismo la llamada y Ujú. quieren cambiar algo de su vida y es verdad que la alimentación siempre está muy presente y el llevar a cabo un estilo de vida más saludable o más en consonancia con sus propios valores personales que a lo mejor en el trabajo no tienen ¿no? No tienen esa consonancia. Entonces, ese es el tipo de cliente que me llega a mí. Pero, Mujeres que quieren emprender. eso es lo que te iba a decir, pero no solamente es una persona que quiere cambiar su estilo de vida a nivel de alimentación, Ujú. ¿no? Y que quiere seguir con su profesión, sino que realmente quieren dar un salto profesional para que la alimentación, la cocina, hostelería, llamémoslo como esto, sea el centro de sus vidas profesionales, ¿no? O sea, que no es solamente Sí. quiero tener una mejor dieta, No, no, no. De no hecho, es nutricionismo, no no. es te voy a adaptar una dieta, es te voy a ayudar a crear tu concepto gastronómico Sí. plant-based, ¿no? Y cambiar tu anterior vida, te dediques a lo que te dediques, ¿no? Ya seas, trabajes en una oficina, o seas escritora, o seas lo que sea, ¿no? A tener tu negocio y vivir de esto a nivel profesional. Sí, exacto. O sea, yo no me dedico a la nutrición. De hecho, hay mucha gente que llega a mí pensando que a lo mejor yo soy nutricionista, pero no, a mí lo que me gusta es desarrollar conceptos donde sean conceptos que sean 100% de base vegetal. Entonces me llega mucha gente, son muchas mujeres las que quieren emprender y las que no saben por dónde empezar, las que a lo mejor tienen una idea, bueno, a lo mejor saben que quieren emprender, pero todavía no saben qué quieren hacer. Esa es una tipología. Luego hay otro tipo de mujer que sí que saben el contexto. Por ejemplo, a lo mejor saben que quieren abrir un restaurante o una cafetería o montar un retiro, pero todavía no le han dado forma a la idea. Y el tercer tipo de cliente que me llega es gente que ya tiene una idea, que ha estado trabajando, que ya están abiertos, pero hay algo que no está funcionando y entonces quieren, bueno, quieren contactar conmigo para intentar
darle un giro a la idea, mejorar algunos aspectos en cuanto al concepto o tratar de atraer a otro tipo de clientes. Entonces, estos son los tres tipos de personas que llegan a mí y curiosamente son todas ellas mujeres. Mujeres. Oye, pues está bien porque necesitamos más mujeres dentro del mundo de la hostelería, o sea que si se dan cuenta que o sea, no están dentro de este mundo y pueden aportar esa parte profesional, porque además cada una aportará todo ese bagaje anterior, ¿no? De que lo decías tú, 10, 15, 20 años de experiencia previa en otros sectores, va a enriquecer, igual que te enriqueció a ti, pues el tener esas carreras que estudiaste que no tienen que ver a priori con la cocina, pero imagino que te han servido para algo, y para mucho, de hecho, te han servido por lo que yo sé. Pero ¿cómo te han ayudado? ¿Cómo te están sirviendo? ¿No? Decías antes, por Sí. ejemplo, que la parte de diseño, ¿no? Lo utilizabas mucho en tus proyectos. Entonces, ¿cómo abordas estos proyectos desde esa otra perspectiva, ¿no? Que no sea a lo mejor tan, no sé cómo llamarlo, pero tan consultoría tipo chicote, ¿no? No sé Sí, no, 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 no. En realidad es porque viene dado por la incapacidad de comunicarme al principio con el inglés. lo que decías del Entonces inglés. yo tuve que buscar otras estrategias para poder llegar a la persona que tenía enfrente de mí. Entonces es verdad que yo estudié historia del arte, aparte estudié montaje y diseño creativo de exposiciones con una persona que se llama Paco Pérez Valencia, que creo que es otra persona que ha cambiado mi vida completamente y eso hace ya muchísimos años, pero su manera de entender y de acercarse al diseño de exposiciones y la manera de trabajar creativa a través de generar experiencias y a través de retos creativos, eso yo lo he llevado a la práctica conmigo. Entonces, lo que yo empleo, pues, por ejemplo, desarrollo de herramientas y juegos con los que poder interactuar con los equipos al principio para romper el hielo. Y entonces que ellos no sientan que una persona externa está llegando para cambiar las cosas, sino que ellos forman parte del cambio, ¿no? Ujú. Eso cuando ya el equipo está montado, pero cuando llegan a mí y no saben muy bien por dónde tirar, es verdad que necesitan de una guía. Entonces, lo que yo hago normalmente es desarrollo una estrategia bueno, normalmente hago entrevistas y luego uso herramientas para trabajar con el cliente, para poder entender por qué quiere emprender en el mundo vegetal y hacia dónde se quiere dirigir y qué problema quiere resolver, que eso también muchas veces les cuesta, porque la mayoría de las personas que llegan a mí, cuando quieren abrir un restaurante o una cafetería, automáticamente están pensando en la solución, que es el restaurante o la cafetería. Y para ellas es suficiente con que sea a base de plantas, pero para nosotras o para las personas que trabajamos en este sector, eso ya no es el leitmotiv. Suficiente, sí. Eso es una característica funcional, pero Ujú. no es el concepto. Entonces, esa es la parte en la que yo trabajo, En la que ¿no? hay que buscar y a través del diseño y tal, es verdad que gráficamente es como más fácil a veces, ¿no? Ponerlo que en Sí, palabras a lo mejor. Entonces, sí, no sé si lo haces así, ¿no? Pero que gráficamente a veces es más sí, fácil encontrar, porque además ese concepto, y lo hemos hablado en varios episodios del podcast también, y te lo dicen muchas personas del marketing y de los negocios, el emprendimiento, hay que buscar algo que te diferencie, ¿no? Porque lo que dices tú, sí. no es solamente el fin, ¿no? El restaurante vegetal, vale, esto hay mucho, pero cómo vas a llegar ahí, cuál es el concepto, qué es lo que te diferencia, ¿no? Y eso es lo que hay que buscar un poco más en profundidad dentro de lo que tú quieres hacer, ¿no? Claro, y en mi sector es súper fácil que caigas vale, lo que quiero hacer es un restaurante a base de plantas o una cafetería y ya está. Mm, Ese es el concepto. Pero claro, ese simplemente es la solución final. Pero ya. es simplemente una etiqueta, que si hay alguien que abre al lado tuyo y usa la misma etiqueta, no vas a poder competir. Y Mm, luego que eso es concentrarte en la solución, pero no estás concentrando verdaderamente en el problema que quieres tú solucionar o a quién quieres tú ayudar con tu idea. ujú, ujú. Esa es la parte importante para mí que me gusta trabajar con mis clientes y por eso te digo, uso técnicas del design thinking, me encanta mucho el pensamiento lateral, ejercicios de creatividad y por ejemplo ahora mismo acabo de desarrollar un juego de cartas eh, que en realidad son unas cartas que utilizo para romper o para eliminar el miedo al folio en blanco. Entonces, Mm,
aquellas personas que acuden a mí con quiero hacer algo, pero no sé el qué, automáticamente yo empiezo a trabajar con ellas con esta baraja, que evidentemente dará unos resultados que no son en sí lo que ellas quieren abrir, pero sí que La abre, mente. sí, y empiezan a entender que el restaurante no es la solución, Mm. esa no es la solución. Claro, sobre todo porque hace unos años, y tú, claro, estabas también ahí al inicio, y en España, como decías al inicio, ¿no? No había tantos restaurantes plant-based, y entonces solamente ya abrir un restaurante plant-based ya era la diferenciación, pero es que hoy en día, claro, con la proliferación de este tipo de negocios, que está bien, porque cuanta más variedad haya, pues mejor, pero dentro de esa variedad el consumidor final, ¿no? El usuario final tiene que saber elegir, ¿no? Igual que vas a un estante de pastas de dientes y unas es para blanquear, una para las encías, una para tal, pues aquí esto es un poco lo que hay que saber, ¿no? Que no puedes decir, no, soy una pasta de dientes, ya, bueno, No, no, cuál de ellas, exactamente. para niños, para mayores, para tal, y cuanta más variedad de productos hay dentro del marketing, más enfocados van lo que dices tú, a resolver un problema concreto, ¿no? Pues como con el Sí. ejemplo de la pasta de dientes, este solamente es para encías, no sé cuántos, este solamente es para blanqueamiento de no sé qué. Entonces, en los restaurantes es lo mismo, y es lo que yo creo que a veces cuesta entender a lo mejor a la gente que quiere abrir un negocio de este tipo, ¿no? Y me gusta que lo hayas dicho y que lo pongas tan en valor, porque al final un restaurante, aunque sea ocio, también está solucionando, como decías tú, ¿no? Un problema o una necesidad que tiene la gente, ¿no? Entonces, busca esa necesidad y abre el restaurante, y que tú te sientas cómodo con eso, evidentemente, y tal, y abre un restaurante que sea eso, ¿no? Sí, es verdad que ahora mismo, claro, en los últimos 5 años esto bueno, ha sido un boom, ¿no? Mm, Bueno, quizás ahora yo noto que se está ralentizando todo un poco, pero yo creo que es el sector en general, por la crisis, bueno, por muchos otros factores, ¿no? Y a mm, lo mejor estamos desarrollando más productos que restauración pura y dura, ¿no? ujú, Pero es verdad que cuando llegan a mí y me dicen lo que quieren hacer, y yo digo, pero eso no, eso ya está hecho. O sea, ujú. de hecho, yo vengo de la ola de la ola de los primeros restaurantes veganos del mundo. Es decir, yo he trabajado en el primer restaurante vegano de este país, en el primer restaurante, no, y esa era la etiqueta, Mm. esa era la gran solución, es decir, tú necesitas este tipo de alimentación y yo soy el primero que lo abro, ¿no? Pero ahora ya eso ya no es suficiente. Además, también el cliente ha cambiado mucho. No es el mismo Ay, el ¿en qué cliente de hace... sentido, por ejemplo? Bueno, claro, yo lo veo desde mi punto de vista. ¿En cómo Que se al final relaciona, o en lo que pide, o que es más experto? es ¿Cómo? más experto y al final todos queremos comer. Ujú, Todos queremos comer. Entonces, no es tanto ya el ofrecer algo que sea a base de plantas, sino en que eso te haga sentir distinto. Luego que al final sea 100% vegano o 100% a base de planta o que utilice la cocina ayurveda, eso al final es lo último, pero al final lo que quieres es comer y al final quieres y que esté sentirte rico. bien, o al final o lo que quieres es compartir o a lo mejor lo que quieres es apoyar a un restaurante que es 100% social. O sea, la gente se interesa por la comida ya desde otro punto de vista que ya no es simplemente en sí el producto final, sino lo que la empresa o el proyecto aporta, ¿no? La misión o el propósito de ese proyecto. Y en mi caso lo que yo he notado es que muchas veces al principio intentamos, ¿no?, innovar en el menú, ¿no? Buscar los Mm, últimos ingredientes, no sé, lo que está ahora en tendencia. Y al final lo que nos olvidamos es en innovar en el modelo de gestión. Y es mm. súper curioso que en los últimos 10 años mi sector ha sido pionero en utilizar ingredientes más sostenibles, en una cocina más responsable, pero en el modelo de gestión ahí no se ha innovado nada. Entonces, lo que yo noto ahora mismo es que estamos usando los mismos modelos de gestión que se usaban antiguamente y que para mí ahora mismo ya están totalmente desfasados y que no hay un trabajo de base a la hora de crear un proyecto.
sino Ujujujú. simplemente pasamos a la parte final, que es el restaurante. Pero toda la parte previa no la saltamos. Mm, Y al final también mis sectores se contradice mucho, porque vende hacia afuera una cosa que luego no sucede hacia adentro. ujujujú. Entonces, bueno, lo que a mí verdaderamente me gustaría hacer los próximos años es trabajar más la parte de dentro, es decir, el modelo, el concepto y el cómo se trata, ¿no? al entorno, pero también al Ujujú. personal Sí, con el que sí. se trabaja. Totalmente, ya te iba a preguntar un poco cuáles eran los retos de este tipo de restaurantes, o sea que, y es lo que estamos hablando, ¿no? Yo creo que efectivamente es importante también mirar hacia adentro, no solamente hacia lo que ofrecemos, sino también en el cómo trabajamos internamente y este modelo de gestión que dices, de personas, de lo que sea, ¿no? De todos estos procesos internos. ¿Dónde te gustaría, cómo te gustaría, o sea, o dónde te gustaría que llegara este sector, tu sector? Bueno, yo ahí tengo lo Ujú, que yo como Carolina, ujú, lo que a mí me gustaría y luego lo que me gustaría ver en mi sector. O sea, lo que me gustaría a mí ver como persona y luego lo que me gustaría a mí ver como ujú, profesional. Entonces, lo que me gustaría a mí ver como persona, bueno, hace poco asistí a una charla y había una persona hablando, la verdad que me encantaría citarla, pero ahora mismo no recuerdo su nombre, pero él hablaba de que él quería que las personas en un futuro desarrolláramos un tipo de mentalidad que él llamaba eh, futuritarian o algo así. Y él definía, Futuritarian, sí, como y él definía, futuriano. sí, como por ejemplo, yo creo que mezclando vegetariano con futuro, ¿no? Él Sí, hizo sí, ahí como sí. una mezcla de dos conceptos. Y me gustó mucho que él hacía referencia a personas que a lo mejor podían tener ideas diferentes, pero que respetaban al otro, pero que al final todos estaban de acuerdo en crear soluciones para vivir en un futuro mejor, respetando siempre la diferencia, ¿no? de opinión. Ujú, Entonces, ujú. la Carolina persona, me encantaría ver más espacios donde se innovara más en la gestión y donde hubiera más conciliación, Sí, más tanto a respeto por... nivel. Ujú, Sí, donde pudieran convivir ¿no? diferentes tipologías de personas, ¿no? Que se acabaran un poco con las etiquetas y que nos pudiéramos sentar a la mesa ujú, ujú. tranquilamente distintos tipos de personas con distintas tipologías de dietas, ¿no? Y que fuera un restaurante realmente inclusivo, ¿no? Que diera cabida para que todos nos pudiéramos sentar en la misma mesa. De hecho, yo donde más disfruto comiendo es sitios donde hay diversidad, Ujú, es donde yo más disfruto. Y luego en mi sector, ujú. lo que me encantaría ver, propuestas más arriesgadas, más arriesgadas, porque es verdad que muchas veces hay gente que ha venido a mí y yo he tenido que rechazar proyectos a pesar de que económicamente para mí eran necesarios, porque simplemente querían montar algo más, que subirse a la Ujú. hora del mundo verde y hacer cuatro cosas y ya está, ¿sabes? Eso a mí No no es, aporta, no aporta. Mm. no. O sea, es montar proyectos que verdaderamente aporten valor, Ujú, ujú. valor a nivel local, a nivel de comunidad o quizás ir hasta un poquito más lejos. Pero sí que me gustaría ver gente haciendo cosas que verdaderamente cambien el mundo. Pero el mundo puede ser a nivel global o a nivel local. De hecho, Ujú, yo soy más partidaria, a mí me gustan las empresas pequeñas y creo que las empresas pequeñas y los restaurantes y las cafeterías pequeñas son los que aportan valor a la comunidad y lo que hacen que una ciudad o que un espacio tenga personalidad. Entonces, me gustaría ver más pequeñas empresas queriendo crecer de una manera más horizontal que grandes franquicias queriendo crecer de una manera más vertical. ujú, ujú. Entonces, mi apuesta o mi visión de la hostelería para esta hostelería verde o como queramos llamarla es crear propuestas más arriesgadas y favorecer el nacimiento de pequeños proyectos que aporten valor local y que se le Ojalá. dé un poco más de vuelta al concepto, ¿no? Que cojamos riesgos, ¿no? Que hay que también que sorprender y, y crear cosas que verdaderamente Sí, pues será lo marquen la que quede, diferencia. ¿no? Claro, que será lo que quede. Cuando aporta, hace que la gente vuelva y es lo que hace que el negocio luego
perdure, ¿no? Entonces, sí, ojalá, me gusta tu visión. Sí, Ojalá. en realidad deberíamos de pensar más en Mm. o sea, si quisiéramos abrir un restaurante, que no sea la solución vale, me autoempleo, sino qué puedo yo aportar a mi Estoy entorno y a a por mi sí. comunidad que Esa pueda hacer misión una que decíamos, diferencia. ¿no? Que tengas que trabajemos bien la misión y cuál es ese hueco o problema o Sí. que estás solucionando y lo que hablábamos antes, ¿no? Pues nada, que lo reflexionen bien y que si lo quieren reflexionar, que se pongan en contacto contigo y que tú les ayudarás porque eres una persona muy creativa. Para terminar, me gustaría que me recomendaras a alguien para venir al podcast, tú que conoces tanta gente también dentro de este mundo y así para que los que nos escuchan conozcan a más gente y invitarlo y que pueda venir aquí a exponer su visión de la hostelería. Vale, pues mira que lo he estado hasta pensando Ujú. y a medida que a mí me gusta la gente corriente. No sé por qué, pero la gente corriente con proyectos pequeños y que sean llamativos. Pero hace unos meses conocí a un cocinero que se llama Tom Han, que escribió un Ujú. libro que se llama Eating for Pleasure, People and Planet. De Mm. hecho, antes de conocerlo tenía el libro yo en mi casa y cuando vi la oportunidad de poder contar con él para una formación que desarrollé en Londres hace nada, hace un mes y medio, vamos, yo estaba súper emocionada al saber que podía contar con alguien así porque es un cocinero con mucha experiencia en hostelería y que ahora ha decidido cambiar su vida, dejar atrás un poco ese pasado de hostelero y tratar de mirar hacia el futuro de una manera más sostenible. Entonces Ujú. creo que es una persona muy cercana, con mucho carisma, muy cariñosa, una persona muy dulce, con muy buenas intenciones, con un libro precioso que creo que es una joya que cada uno debería tener en casa. Es un libro apto para cualquier público, no necesitas ni ser ni vegano, ni vegetariano, ni llevar una dieta especial, pero es muy entretenido de leer. Y aparte él está trabajando con proyectos a nivel internacional para consumir de una manera más sostenible, para contribuir a la agricultura regenerativa, para consumir, por ejemplo, más legumbres. Está metido en muchos proyectos creo que serían interesantes bueno, que él le Que diera nos venga a voz. contar y conocerlo. Pues sí, el título del libro, la verdad, mola, ¿eh? Sí, 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 El sí, porqué ¿no? El Pleasure, People and Planet, sí. mola. Creo que es una oportunidad interesante porque aparte él no es un cocinero 100% a base de plantas, de hecho sus restaurantes no lo son, Ujú, ujú. pero es una persona que transmite un montón bueno, él está yendo hacia lo que yo llamo el futuro Claro, ¿no? de Que tiene esa inquietud y que lo ha plasmado aquí en el libro y que, bueno, es interesante. Bueno, pues lo contactaremos a ver si quiere venir a charlar con nosotros. Eh, Genial. Muchísimas gracias por haber venido Gracias a aquí ti. a contar esto que haces, que me parece muy bonito, y toda esa gente que ayudas. Si hay más gente en este caso, pues lo que hemos dicho, ¿no? Ya tengan un restaurante y quieran darle ese giro, quieran encontrar esa identidad más, ¿no? Más diferenciadora, no sé cómo llamarlo, Sí. o sientan esa llamada, pues que se pongan en contacto contigo y les puedas ayudar y que veamos esos pequeños proyectos que salen adelante y que enriquezcan nuestras ciudades con propuestas de valor, ¿no? Así que eso, te lo he dicho, que muchísimas gracias, me ha parecido Gracias a muy ti. bonito este episodio y espero que a ti también te haya gustado. Sí, me ha encantado. Muchísimas gracias por contar conmigo y dar voz también a las Mm, personas que estamos también dentro de este mundo, ¿no? Pero que a lo mejor no somos conocidos porque lo que hacemos son cositas pequeñas. Pero que mm, también a veces hay que mirar, ¿no? A lo que se está haciendo a nivel muy chiquitito, porque mm. también se hacen grandes cosas, pero a lo mejor no tienen no tienen tanta repercusión, pero sí que hay gente marcando la diferencia y haciendo que este mundo sea un mundo mejor. Así que nada, gracias. Precioso, pues muy buen cierre. Muchas gracias, Carolina. Hasta Gracias. pronto. Un Hasta abrazo. pronto. Chao. Si te ha gustado este café, dale un like. Nos ayudará a que más personas lo descubran.
Suscríbete y no te pierdas ningún episodio del podcast. Te esperamos cada semana con más invitados. Estamos en todas las plataformas, solo tienes que buscar el podcast Un Café con Sculinary. Te esperamos también en nuestra página web y redes sociales para que conozcas todos nuestros cursos y a nuestros profesores.